Buenas tardes, mi nombre es Marcos Soriano Martínez, abogado. El motivo de la presente es hacer una serie de videos sobre situaciones de connotación nacional enfocadas en el tema del derecho médico, la responsabilidad civil pública y privada y el derecho laboral. ¿Quién soy? Soy abogado de la egresado de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Adicionalmente cuento con un par de especializaciones, una en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externada de Colombia y otra, la más reciente, en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, igualmente de la Universidad Externada de Colombia. El video de hoy tratará sobre un tema bastante interesante y es cómo se vinculan los trabajadores de la salud y cuál es la vinculación, en mi criterio profesional, más idónea para este tipo de personal. Los profesionales de la salud en sí hay un mito bastante generalizado y es que viven increíblemente bien. Y pues eso no es tan cierto. Son personas que, como se puede demostrar ahora con la pandemia del COVID, han tenido que vivir discriminación, han tenido que trabajar por muchísimo tiempo, jornadas totalmente extenuantes que riñen con cualquier tipo de dignidad, y aún así están en primera línea defendiendo a la sociedad colombiana de la multiplicidad de contagios de COVID-19, con una serie de falencias de carácter gubernamental en cuanto a la entrega de elementos de protección personal o su pago, que evidentemente son totalmente reprochables. Ahora bien, ¿cómo los vinculan? Si es un trabajador de la salud de carácter privado, la vinculación en un principio tendría que ser bajo contrato de trabajo. Sin embargo, en este gremio se ha visto cómo el contrato de prestación de servicios de carácter civil ha ganado auge. ¿Y qué pasa con el contrato de prestación de servicios? El contrato de prestación de servicios usualmente sirve para encubrir una relación laboral. Y con ese encubrimiento de la relación laboral, privar al profesional de la salud, sea médico, enfermera o del carácter asistencial como un auxiliar de enfermería, de la parte de las prestaciones sociales y los aportes a la seguridad social integral que tendrían que hacer las entidades privadas como condición o como empleadoras. Ahora bien, en el sector público la situación no es del todo disímil. De acuerdo al artículo primero de la Ley 909, el empleo público puede ser de cuatro eh, formas o maneras. Primero, empleos públicos de carrera, previo concurso de méritos, que conllevan la inclusión en una planta de personal y una estabilidad en el empleo bastante deseable, salvo el tema de calificaciones y de pronto que el profesional incurra en situaciones de carácter disciplinario o penal que claramente generarían su terminación del vínculo con la entidad, obviamente previo debido proceso y proceso disciplinario y demás. La segunda, un empleo de libre nombramiento y remoción, que son más para cargos de dirección, confianza o manejo, de los cuales no voy a hablar el día de hoy. La tercera, que son empleos de periodo fijo, que son bastante recomendables bajo contrato laboral con las mismas condiciones del trabajador de planta, pero pues para un plazo determinado. Y las cuartas, que son los empleos de carácter temporal para una serie de situaciones cuando hace falta alguien en la planta de personal y tiene que ser suplido. Ahora bien, lamentablemente viene una quinta forma de vinculación
que ya no está en la ley 909, sino viene de la ley 80 de 1993. Y es el llamado contrato de prestación de servicios, consagrado por allá en el artículo 32. Supuestamente este tiene carácter de excepcional y supuestamente se realiza para labores que la planta de personal no puede realizar o que son terriblemente especializadas. Vamos a hablar de un médico especialista, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con ello? Supuestamente eh, el contrato de prestación de servicios es un contrato donde el contratista, es decir, el médico o la enfermera, tienen carácter de independientes. Y entonces, frente a lo anterior, se pierden ciertos derechos de carácter prestacional, tema de aportes a seguridad social que tiene que hacerlos el trabajador independiente, e inclusive, de pronto entrando más allá, temas de fueros e imposibilidad de constituir sindicatos, ya en el tema más generado a la realidad de lo que vivimos en Colombia. Sin embargo, este contrato de prestación de servicios no, en muchas ocasiones no es tal. ¿Por qué? Porque se supone que el trabajador es independiente, es decir, que el contrato de prestación de servicios implica que ese trabajador, al servicio de la entidad del Estado, no puede estar subordinado. Es decir, que es independiente técnica, financiera y jurídicamente. Pero en la realidad vemos cómo ese trabajador independiente no lo es, porque en la realidad cumple un horario, está subordinado, cumple las mismas funciones del trabajador de planta y adicionalmente no es independiente técnica, ni jurídica, ni financieramente. ¿Y cuál tendría que ser la forma de vinculación para evitar ese tipo de indebida contratación? A juicio de este profesional en derecho, considero que la vinculación debe ser mediante contrato laboral en caso que evidentemente no se abra el tema del concurso vía para ser instalado en la planta de personal. Esa contratación, como lo dice la sentencia 0799 de 2018, proferida por la sección segunda del Consejo de Estado, refiriéndome a la contratación de prestación de servicios, es excepcional. Lo ha dicho la jurisprudencia desde hace mucho tiempo. No solo la jurisprudencia, sino también algunas normas, como el decreto 2400 de 1968, por medio del cual se prohibió expresamente la contratación de personal bajo orden de prestación de servicios o contrato de prestación de servicios en ese momento, teniendo en cuenta que la orden de prestación de servicios es de reciente, bueno, no de reciente, pero sí ha sido desarrollada por la ley 80 de 1993. ¿Qué pasa con esto? Cuando estamos en una orden de prestación de servicios que no es tal, entramos a presumir un contrato de trabajo. Y de hecho, si bien es cierto, esa utilización del vocablo presumir podría ser debatido en índole jurídica, en índole académica, debería ser así. Debería presumirse el contrato de trabajo. ¿Por qué razón? Porque hay un principio que es el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y por más que yo le ponga cualquier nombre rimbombante a la contratación, llamémosla prestación de servicios, contrato de prestación de servicios, supuestamente contrato civil de obra o labor, también los he visto, no son más que un encubrimiento de un contrato de trabajo. Y entonces, en dicha sentencia, 0799-2018, sección segunda, el Consejo de Estado dilucida sobre qué
es un contrato realidad. Entonces nos dice lo siguiente, y entro a parafrasear. El denominado contrato realidad aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos para configurar dos cosas: dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales. Entonces, evidentemente, en muchas situaciones, estos contratistas no son más que trabajadores. Y como no son más que trabajadores, previo proceso, usualmente en lo público, de nulidad y restablecimiento del derecho, y en lo privado, de acción ordinaria laboral, usualmente de primera instancia, se va a buscar que se declare la existencia del contrato de trabajo por el término determinado, el término de duración que haya tenido, y a su vez que se emitan una serie de condenas. Entre esas, aportes a seguridad social. Si hay disminución frente a los trabajadores de planta, pues evidentemente esos salarios, factores salariales o primas que hayan dejado de percibir. Adicionalmente, sanciones de carácter moratorio por la mala fe, teniendo en cuenta que el tema de encubrir bajo la forma del contrato de prestación de servicios una relación de carácter laboral claramente entraña inclusive responsabilidad disciplinaria para quien lo hace. Y es fácil de demostrarlo en juicio. Entonces, para descender, ¿cuál es la mejor forma y cuál debería ser la forma de contratar a estos profesionales en caso que no puedan ser de plantas? Naturalmente, bajo un contrato de carácter laboral a término fijo, donde se garantice el mínimo vital del trabajador, donde se garantice el acceso a la seguridad social, donde se garantice el pago de la remuneración extra, donde se garantice una jornada de trabajo justa. Es esta la única vía por la que podemos conseguir que realmente el trabajador de la salud lo haga en condiciones dignas. En otro video me referiré frente a los elementos de protección personal, frente a las obligaciones tanto del empleador como de la administradora de riesgos laborales. Pero por ahora, la vinculación que yo siempre he sugerido es bajo contrato de trabajo. Con esto dejo sentado mi posición, mi postura frente al tema de los trabajadores de la salud, deseándoles a ellos éxitos en sus labores y deseándole a la sociedad colombiana que podamos superar esta contingencia y esta prueba de fuego que es la pandemia. Acá desde mi confinamiento me despido de ustedes, les deseo un muy buen día en las labores que estén desarrollando. Muchas gracias.